El ser humano ha habitado desde siempre el sector costero, porque esta zona le ofrece alimentos, conectividad, trabajo y un lugar para el esparcimiento, el descanso y la cultura. Chile es altamente dependiente del mar, siendo la pesca y la acuicultura el segundo rubro más importante en términos de ingresos. Las más de 467 caletas pesqueras del país están conformadas por pescadores y pescadoras artesanales, buzos mariscadores, extractores de algas, recolectoras de orilla y acuicultores de pequeña escala, quienes poseen un conocimiento histórico y cultural de estas zonas de incalculable valor. Gracias a este conocimiento, ya han podido detectar los cambios y variaciones que actualmente están ocurriendo en el océano y que generan preocupación por la incertidumbre de sus efectos. Si bien gran parte de estos cambios derivan de la propia actividad humana, como la pesca excesiva, la contaminación y una urbanización poco sustentable, otros provienen de los efectos del cambio climático, que en el océano generan graves problemas, como el aumento de los eventos extremos en la costa, el incremento de la temperatura del mar, la disminución del oxígeno, la proliferación de florecimientos algales y la prevalencia de patógenos en el agua. Para poder adaptarse a estos cambios es necesario que las comunidades conozcan la variabilidad de los ecosistemas costeros y así puedan detectar los efectos del cambio climático en este ambiente y en sus actividades productivas. Pero, ¿cómo iniciar un programa de monitoreo con este objetivo? Primero es necesario identificar las variables ambientales que se requieren observar, que suelen ser aquellas que se ven más afectadas, como por ejemplo la temperatura. Es importante que en esta selección de las variables participen las comunidades costeras del lugar, pues son quienes más conocen este ecosistema, proporcionando antecedentes claves para identificar los cambios que en él se produzcan. A partir de esa información, será posible implementar monitoreos locales participativos que se complementen con información proveniente de sistemas de observación de carácter científico o institucionales. A la hora de comenzar a medir los cambios oceanográficos y meteorológicos, son variadas las herramientas o instrumentos que se utilizan. Podemos distinguir dos grupos, los que permiten un monitoreo autónomo y aquellos que implican un monitoreo manual. El primer grupo incluye equipos e instrumentos que pueden ser dejados en la columna de agua, entre las rocas, en un sistema de cultivo o en el fondo del mar, y son autónomos pues poseen energía para funcionar a través de una batería y la capacidad para mantener en una memoria interna los datos que recogen. Idealmente, en un monitoreo autónomo se puede incorporar un sistema de transmisión automática de los datos recopilados o telemetría, permitiendo la observación en tiempo real de la información, sin necesidad de remover el instrumento del agua. Por otro lado, entre los instrumentos que permiten el monitoreo manual, se incluyen instrumentos para medir diferentes variables, pero estos deben ser transportados por el usuario de un lugar a otro para realizar la medición. Entre estos se encuentran, por ejemplo, instrumentos multiparámetros, botellas para obtener muestras de agua, redes para colectar plancton, instrumentos para colectar sedimentos o también las observaciones en terreno mediante buceo. El diseño de un sistema de monitoreo determinado también dependerá del grupo productivo para el cual se implemente. Por ejemplo, para la pesca artesanal y la acuicultura de pequeña escala asociada a AMER, es apropiado realizar monitoreos manuales y/o a través de sensores en un punto de la costa, mientras que para la pesca pelágica es mejor el monitoreo autónomo, por medio de estaciones meteorológicas, de imágenes satelitales o de sistemas de alerta de marejadas. Una vez establecido el sistema de monitoreo adecuado, es clave determinar la frecuencia para desarrollarlo, es decir, evaluar cada cuánto tiempo debemos realizar las mediciones. Para esto, debemos determinar si existe información preliminar de la zona que nos ayude a determinar cada cuánto tiempo es prudente medir. Por ejemplo, hay regiones de Chile donde se produce una mayor variación ambiental, es decir, las condiciones pueden cambiar de un día para otro o incluso dentro del mismo día. En un escenario de estas características, una medición más frecuente ayudaría a tener un registro más exacto de esas variaciones. A la hora de medir, también es importante establecer estaciones fijas, que siempre sean monitoreadas. Esto hará posible
realizar comparaciones más certeras de los datos a través del tiempo y determinar si efectivamente existen cambios ambientales. Establecer un programa de monitoreo que considere todos los aspectos que hemos revisado permitirá contar con datos ambientales generados por los propios integrantes de las comunidades costeras, capacitados previamente como monitores. Estos registros de datos darán cuenta de los cambios que a través del tiempo presenten las variables seleccionadas, como cambios en la temperatura, salinidad, cantidad de microalgas, cambios en la turbidez del agua y otros. Un buen seguimiento de los resultados de un monitoreo no solo permitirá fortalecer la resiliencia de estas comunidades, es decir, su capacidad de mantener su actividad productiva a pesar de los cambios ambientales, sino además hará posible contar con información clave para diseñar e implementar estrategias de adaptación y mitigación frente al impacto del cambio climático en la zona costera donde habitan.